Amados, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda y este es el audio número 98 de la serie Renovar el Entendimiento para que ocurra la transformación. Cuando leemos Efesios 5, 15 al 16, allí leemos: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Las expresiones mirad con diligencia cómo andéis y aprovechando bien el tiempo no significa llenar la agenda de actividades. Significa poner atención, redimir el tiempo, aprovecharlo de tal manera que el Eterno esté logrando aquello para lo cual nos escogió, o aprovechando el tiempo para que Él haga su voluntad. Estar atentos hacia el Hijo está haciendo su voluntad en nuestra vida, hacia el Hijo se está viviendo, porque solamente así podremos ser la expresión de Cristo en donde quiera que seamos llevados. Solo así mostraremos la realidad de todas las cosas, que es Cristo. Los creyentes del nuevo pacto debemos ver por el Espíritu y atender a esto, a que nos enfrentamos a conceptos, frases y términos que a través de los años se han ido introduciendo en el lenguaje, poderlo decir así, evangélico, pero que no guardan relación con la realidad, con Cristo y con Cristo en nosotros, que es el diseño del Padre para traer a la dimensión temporal en que vivimos la realidad eterna. Solo como ejemplo vamos a mencionar algunas frases. Por ejemplo, hemos oído muchas veces: el cristianismo no es una religión, es una relación. Nosotros no somos religiosos porque nosotros lo que tenemos es una relación, cuando la realidad revelada en las Escrituras no es esa. No, una relación por lo menos lleva implícita dos personas. Y así lo vemos, Dios y nosotros, o sea, está Dios y nosotros por otro lado que entramos en una relación. Pero la realidad escritural es que no estamos en una relación, no existe más Dios y nosotros, sino que participamos de comunión, una común unión con Él. Hemos sido hechos uno con Él, y esa es la realidad que nos gobierna. Pero al repetir tantos términos salidos de la imaginación del hombre, lo que sucede es que esos términos y repetirlos ciegan nuestro entendimiento y nos mantienen en la sombra. Y mientras esas sombras se afianzan, nos alejan cada vez más de participar de lo que ya es una realidad, es un hecho donde ya habitamos, ver y vivir que ya no somos Dios y nosotros, sino uno, como al principio de todas las cosas, y allí hemos sido regresados. Otro término que usamos mucho y creemos también no en acuerdo con las Escrituras, que también impide que veamos la realidad y que la vivamos, o que la realidad se vive en nosotros, es el término evangelio. Lo usamos para hablar de un mensaje, para anunciar. Decimos, anunciamos el mensaje del evangelio y nos retamos a esto. Lo asociamos entonces con enseñanzas, con doctrinas que debemos aprender y a enseñar y hacer un esfuerzo por vivirlas. O sea, un conjunto de acciones que nosotros debemos practicar, y a lo mejor usted lo ha escuchado relacionado con otras tantas y tantas cosas. Pero la Escritura nos deja ver que el evangelio de sencillo es una persona, nada de lo anterior. Por eso se refiere la Escritura al evangelio de Dios, de Jesucristo, de Cristo, del reino. Nunca el evangelio de los hombres o para los hombres. No el término, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marco, el evangelio de Juan, de Lucas. No, evangelio es, escrituralmente hablando, una persona en la realidad. Y así, cuando seguimos usando términos salidos de la imaginación o de la cultura religiosa evangélica, más nos afirmamos en la sombra y nos alejamos de poder expresar
ya la realidad en la que habitamos. Unido a este término de evangelio, tenemos otro ejemplo, surge el término evangelizar, como la acción de anunciar el mensaje del evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y en realidad también, lejos del término escritural, de la realidad mostrada por el mismo Señor cuando anduvo entre nosotros en carne y hueso. Él no se dedicó a anunciar un mensaje, Él se dedicó a mostrar al Padre. Por eso decía, mírenme a mí y han visto al Padre. Cada acción llevaba como meta mostrar el reino de los cielos en la tierra. Y así es la realidad para cada santo del nuevo pacto. Mostrar la realidad de todas las cosas. Seguimos insistiendo en esto. Al Cristo que nos habita y en el cual habitamos, con el cual hemos sido hechos uno. Anunciamos, mostramos una persona. No hablamos un mensaje acerca de una persona. Evangelizar no es un evento. En eso lo hemos convertido. Evangelizar es la expresión de la realidad. En términos reales, escriturales, usted tiene ganas de predicar, de evangelizar, amado, mañana a primera hora, cuando usted entre en su oficina, usted puede hacerlo, porque es allí donde usted tiene que llevar a Cristo. Usted va con Él, somos uno con Él. Allí donde el Señor te ha puesto, allí expresar Cristo, que lo vean en ti, hermano. Pero, hermano, es que yo no salgo de casa, yo soy una empleada doméstica, qué sé yo, soy ama de casa, me quedo en la casa todos los días. Pues allí también, esa es la tarea, evangelizar, expresar Cristo, expresar a Cristo allí, con toda tu familia, con el desayuno que prepara, con los problemas con los hijos, cuando los levantas por la mañana para prepararlos para la escuela, cuando te dan quejas en la escuela o cuando te dice al contrario que son muy buenos estudiantes o cosas así. Allí, hermano, es así, amado. Cuando vamos a comprar al súper, cuando vamos a la cafetería de la esquina, donde quiera que el Señor nos mueve, que vean a Cristo, que aquellas personas que entren en contacto con nosotros puedan decir, hoy Cristo vino a mí, hoy hablé con Él, Él me habló, lo escuché, lo vi. Lógicamente que no van a ver nada si Dios no abre sus ojos, pero por lo menos en la parte nuestra, esa unción que hemos recibido se expresó desde nosotros. Esa es la realidad. Lo que tenemos que hacer, y eso es lo que tenemos que mostrar la realidad de todas las cosas que nos habita Cristo. Mire, hacer una reunión es fácil. Expresar a Cristo, hablar con Él, de Él, allí en una reunión, sobre todo con hermanos, eso es fácil. Expresar a Cristo todos los días, donde estamos, es otra cosa. Pero esa es la voluntad de Dios. Y solo Él lo puede hacer. Esa es la realidad, amados hermanos. Vamos a seguir sobre este asunto de la realidad en el siguiente audio. La gracia del Señor sea con vosotros.